¿Cómo están, compañeros? Natalia, Cleómenes, Ada, Buenas tardes. Natalia, Buenas tardes. ¿cómo Buenas están? tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar rápidamente con este tema de lo que es la monografía. Voy a compartir un documento pequeño en PDF que describe lo que es una monografía. Luego voy a explicar en base a un cursado que hace años realicé. Y bueno, si es que hay preguntas en medio o si tienen alguna pregunta en relación a su tema, en función a lo que voy a explicar, entonces me interrumpen, ¿ya? Listo. Está bien. No sé si están visualizando. No es este, pero es el otro. Sí, se ve, se ve. Un momentito. Un momentito. Ahora. ¿Sí? No. Todavía. A ver, un ratito esperaremos. ¿Nada? Todavía. Ahora sí. Ya no estoy viendo en el mío. Bueno. A ver. ¿Están viendo instructivo o el otro? Estructura para la realización de monografía, ¿está? Sí, Sí, es esta. Ya, perfecto. Bueno, como habíamos dicho en algún momento, la monografía es un trabajo, el trabajo más sencillo dentro de lo que es la investigación científica. Hay algunos autores que expresan que no es precisamente un trabajo de investigación como se lo conoce hoy en día, pero vamos a decir que sí es un trabajo de investigación, más aún si en el término, en el marco de este diplomado se les ha autorizado a hacer una monografía o una tesina, ¿no? Es lo más sencillo y es lo más fácil de hacer. Sin embargo, hay que tener cuidado en el aspecto metodológico y es bueno por eso que conozcamos y describamos qué es una monografía, cómo se compone, cuál es la estructura, etcétera, ¿ya? Entonces, dice, esto les voy a pasar todo el material. Es un tratado sobre un tema específico. O sea que los temas que yo me acuerdo hasta en el momento, el hacer la parte del registro fotográfico, el tema del mural, todos estos son temas específicos y también tienen un ámbito específico. Y monografía viene, dice, de mono, que significa único, y grapos, que significa escrito. Entonces, la monografía es un escrito sobre un tema único. Esa es la monografía. Una monografía es un texto informativo, crítico, donde se organizan datos sobre un tema después de revisar fuentes bibliográficas. Ahora, una monografía no es una tesina, ni una tesis, ni una ponencia, ni un artículo científico. Una monografía es una descripción, una narración o una exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, de tecnología o sobre un asunto en particular, tratando el tema de manera circunscrita. La monografía es un tipo de texto académico, es decir, que circula en el ámbito educativo con el objetivo de hacer avanzar, entre comillas, el conocimiento. Don Carlos Loprete, en el año 84, lo caracteriza como un informe sobre un asunto limitado
que se ha investigado académicamente según el método científico o técnico es la expresión del resultado de esa investigación. Se usa en la escuela media y sobre todo en la universidad. Normalmente en estos trabajos académicos, por ejemplo, que se da a nivel de pregrado, por ejemplo, yo a mis estudiantes en la universidad, en la carrera de turismo y hotelería, les pido que como proyecto de grado de la materia, no de su modalidad de graduación, me hagan una monografía, ¿no? Entonces, vamos a ver que es totalmente fácil, pero hay que tener cuidado, como les decía. Tipos de monografía. Hay las monografías de compilación. ¿Cuáles son estas? Se redacta una presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener un buen nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal. Monografías de investigación. Se aborda un tema o un nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original, que me imagino que es el mayor de los casos se va a presentar en estas monografías de investigación, las cuales van a ser realizadas por ustedes. Monografías de análisis de experiencia, el otro tipo. Es frecuente que se emplee este tipo en las carreras que implica una práctica. Normalmente este es el tipo de monografías que hacen los estudiantes que tengo. La monografía tiene tres partes fundamentales, como ya les había dicho: introducción, la primera parte; dos, la segunda fase, que es el desarrollo o contenido del tema; y tres, la conclusión del tema. Yo quisiera que se imaginen como un círculo. Empieza con la introducción, continúa, entra a la mitad al desarrollo y concluye. Hace la conclusión y cierra el círculo. ¿Ya? Entonces, así como comienzan con objetivos, introduciendo el tema que vamos a ver ahora, ustedes deben cerrar este documento con las conclusiones que vuelven a los objetivos, pero ya de manera resumida y sistematizada. En las conclusiones hay que resumir mucho, hay que sistematizar, ¿ya? Es bueno, por ejemplo, que ustedes se acostumbren a hacer mapas contextuales, esquemas también, ¿ya? Eso les va a ayudar mucho a mostrar la información, porque a veces la información es muy descriptiva y el lector se pierde en la lectura y distrae además, mientras que los esquemas, los mapas conceptuales, de una sola mirada yo me doy cuenta qué es lo que quieren, lo que pretenden y cómo lo van a hacer, ¿ya? No sé si hay alguna parte o alguna pregunta hasta el momento, y si tengo buen audio. Sí, tengo pregunta. Dentro de la introducción tenemos que poner a manera de subtítulos los objetivos, la justificación, el mapa contextual, o simplemente dentro del texto. No, hay que ponerlo como subtítulos. Por eso que la Perfecto. monografía va numerada. Por darles un ejemplo, el número 1 es introducción. El marco contextual, donde se describe la historia, la geografía, vamos a decir de Cochabamba o de Santa Cruz, es el punto 1.1. Entonces, si ustedes entran al internet, van a ver ahí formas de numeración, de numerar un documento, una tesis, una monografía, y ahí les va a dar los tipos. Ahora, yo no sé en San Simón, la verdad, qué tipo de, si les han dado algún formato. No lo puedo encontrar a Rolando, lo voy a llamar, como ya es fin de semana, lo voy a llamar para ver si ellos tienen algún formato, algún requerimiento para que yo también les traspase, ¿ya? Ya, entonces continuamos, ¿no? Sí, Ya. La estructura de una monografía es la siguiente: agradecimiento o dedicatoria opcional.
Varía de centro o institutos, universidades, varía la modalidad. Por ejemplo, aquí está el título, que es la portada. Normalmente en Bolivia se presenta la carátula que llamamos, ¿no es cierto? Donde está, en este caso, Universidad Mayor de San Simón, estudio de posgrado o escuela de posgrado y centro universitario, algo así. Y luego ahí viene el título de la monografía, el autor, en este caso son ustedes, y el tutor, ¿no? En mi caso, en este caso yo no necesito que me ponga, porque no, el trabajo de tutoría, les comento que normalmente, tanto en la universidad pública como privada, más que todo en la privada, tiene un costo extra, ¿no? Y este trabajo yo lo estoy haciendo voluntariamente porque me lo han pedido, me han sorprendido, si quieren que sea honesta, pero lo voy a hacer, pero tampoco puedo alargarme mucho. Por eso yo les he pedido que trabajen desde un comienzo para que yo los pueda ayudar con la mejor voluntad que tengo, ¿no? Sin embargo, no podría yo pensar que de aquí a un mes, digamos, aparezca alguien que quiera que le asesore o lo ayude. O sea, ya escapa de mis manos, ¿verdad? Entonces, por eso que me estoy esforzando y les pido también a ustedes un máximo esfuerzo. Mientras más rápido terminen, mejor. Creo que hay la total predisposición, por lo poco que he escuchado y he visto del tema de coordinación, de que ustedes puedan concluir esta o este diplomado con éxito, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a la estructura que nos dé San Simón, normalmente puede variar algún del lugar, pero hay un agradecimiento o dedicatoria que es opcional. Luego hay un título que es la portada o lo que llamamos nosotros la carátula. Hay una tabla de contenido o hay un índice general. La tabla de contenido es el índice general. Luego hay un índice de cuadros, otro índice de gráficos y figuras, ¿ya? La parte de la carátula no lleva numeración, pero la tabla de contenido y o el índice general y los cuadros de índices de cuadros, gráficas, gráficos, etcétera, lleva numeración romana o numeración, la romana, es normal la romana, numeración romana, ¿ya? Luego entramos con el tema, la introducción. En la introducción ustedes entran con generalidades que pueden desarrollar lo que es el marco teórico, el marco contextual, el marco legal, etc. A partir de la introducción ya se deben numerar las páginas. Y pueden numerar, por lo que yo sepa, deme un minuto, por favor. Un minutito, me voy a traer agua. Ya listo, bye. Bueno, a partir de la introducción las páginas se enumeran y hay me imagino que es esto a elección de ustedes, puede ir la página en la parte superior, en inferior, y hay diferentes formas, ¿no es cierto? Pero sí debe ir numerado. En la introducción se ponen las generalidades, como les explicaba, se puede poner el marco teórico que les ha ayudado a construir esta su monografía, como marco legal, el marco teórico. Por ejemplo, en el caso de los murales, ¿qué es un mural, no? Ahora, si los conceptos son son muchos, son amplios, son diversos, puede ir en anexos un término de los términos del glosario de términos, ¿ya? No es necesario que ustedes en el cuerpo del trabajo o en la introducción o en el desarrollo
distraigan la atención con con un glosario de términos relacionados con la fotografía o con el mural o con, no sé, cualquier tema que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, en esta parte también se ponen la problemática, la justificación y los objetivos que persigue su trabajo. ¿Ya? Entonces, no, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué ustedes han definido hacer este trabajo? ¿Qué los ha motivado? Esa es la problemática. Seguramente han encontrado ustedes alguna debilidad, alguna insuficiencia, algún desaprovechamiento. Entonces, este tema los ha motivado. No necesariamente van a hacer su monografía por cumplir un paso más dentro del diplomado, ¿no? Dentro de en el ámbito que uno se mueve, siempre hay algo que lo molesta, que le preocupa a uno, ¿no? Me imagino que lo inquieta, no siempre puede ser molestar. Además, hay un sentido de aporte que uno quiere hacer al ámbito donde trabaja o donde se desenvuelve, etcétera. Entonces, esa es la problemática y hay formas de plantear la problemática. Normalmente se hace como pregunta o como negación, ¿ya? Pero esto también se lo va a ver con calma. Lo que yo quiero ahora es que tengan una idea general. No sé si me está bien hasta el momento o hay alguna pregunta. Sí, por ejemplo, en el caso mío, que yo voy a trabajar la promoción turística del municipio de Postrer desde las redes sociales, el planteamiento del problema que puedo hacer para mi trabajo sería sobre la posibilidad de la promoción del turismo en Postrer y su alcance, algo así más o menos. No, creo que más bien deberías tú enfocar tú me has hablado que una vez o sea, en esta situación de pandemia que vivimos, tú has identificado que no era posible llegar o mostrar el lugar, ¿no es cierto? Eso es lo que me dijiste, ¿verdad? Sí. Ya, entonces tal vez sea la deficiente promoción turística de Postervalle o del lugar que uno quiera. No hay promoción, es insuficiente o hay debilidad en la promoción o en políticas de comunicación, tal vez desde ese lado. Ahora, en función a esa debilidad, a esa insuficiente promoción o a ese desconocimiento, por ejemplo, de este tema fotográfico, de cómo se ha desarrollado la fotografía en el siglo pasado en relación a este siglo, se plantea recién la propuesta, en este caso, la difusión correcta de Postervalle. No sé si me dejo entender. Sí, perfecto. Ya. Entonces, luego viene el desarrollo del tema. Y aquí nos dan parámetros hasta de número de hojas. 10 hojas para técnicos, 13 para tecnólogos y 15 para profesionales como mínimo. Yo les quiero decir que en la monografía no hay una extensión. No es que la monografía tiene que tener 40 páginas como mínimo, digamos. Puede tener desde 10 hasta 100 o hasta 1000. Puede ser un libro, una monografía. Como que hay documentos, sobre todo del siglo pasado, que son monografías. Por ejemplo, la monografía de Chuquisaca, de Valentina Besia, es una monografía y es un libro que tiene hasta 2 volúmenes, creo. ¿Ya? Luego viene el tema de las reseñas bibliográficas, 5 documentos de calidad, dice, 8 tecnólogos, esto no lo van a tomar en cuenta. Esto no lo toman en cuenta. Y por último vienen las conclusiones. Vamos a ver qué nos dicen otros documentos respecto a estos puntos. ¿Ya? El título. Perdón, sí. La consulta es, ya no se enumera bibliografía, ¿no? Como en el ensayo, o sí se Perdón. enumera. Hasta conclusiones, el documento tiene que estar numerado. Hasta las conclusiones. Vamos a suponer,
La conclusión comienza con la página, en la página 25. El índice debe traducir necesariamente los subtítulos, los títulos y los subtítulos de la introducción, del desarrollo y de las conclusiones, el momento en el que se comienza. Por ejemplo, desarrollo, página 13, marco contextual 14, marco teórico 16, marco legal 20, digamos, conclusiones 30. ¿Ya? Donde comienza el subtítulo o el título a operar. Ahora, el bibliografía y luego de bibliografía viene anexos. No es necesario consignar número, pero sí numeración, otra vez romana, que debe ir en el documento. ¿Ya? ¿Está bien? Perfecto, gracias. Ya. El título. Disculpe, Sí. perdón que la corte. En el caso de nosotros, la monografía, ¿cuántas hojas más o menos tenemos que hacer? Porque yo estaba revisando Ajá. de acá de la Católica, el mínimo es 45, decía. No Y creo en que... el de la Mire, Gabriel, sí. sí, es casi por ahí también lo mismo. Miren, yo honestamente no creo que les exijan. Es más, hasta se había dicho la posibilidad de que hagan una monografía grupal, entonces mucho menos se les va a exigir el número. Pero puede que me esté imaginando y hablando mal. Voy a hablar con el ingeniero y le voy a exponer la situación de ustedes, más o menos de 30 y tantos alumnos, alrededor de 10 son los que están preocupando en todo y los otros 20 y tantos, no sé, es un saludo a la bandera. Entonces, no se puede trabajar así. Me falta esta semana más y yo termino. Entonces, todos esos temas voy a hablar y voy a aprovechar de preguntarle, como ha sido mi compromiso, asesorar hasta a las personas que quieran trabajar. Los que quieran trabajar y estén haciendo este trabajo, yo los voy a ayudar con todo gusto, aunque eso me significa tiempo, cansancio y de todo, ¿no es cierto? Pero es parte de mi profesión y entre comillas, por lo que me han contratado extra. Pero lo voy a hacer con mucho gusto. No tengan pena, no tengan vergüenza, no digan, ay, nos está enseñando de mal humor. No, no, no. Simplemente que me gusta trabajar, pero con gente responsable, ¿ya? Entonces voy a preguntar estos detalles para ver que ustedes se puedan acomodar, ya si son 30, 40, o no interesa el número que ustedes den. De pronto nos dan un máximo en realidad, ¿no? Se me ocurre, por tema de revisión, A lo más que mejor. un mínimo. A lo mejor, a lo mejor. Voy a hablar con Rolando, creo que de lunes a viernes él anda ocupado porque creo que tiene a su cargo varias modalidades de educación superior, varios cursos, pero voy a comunicarme hoy día y si no mañana. Yo les voy a avisar, ¿ya? Pero no se preocupen porque las páginas fluyen y fluyen y fluyen. Cuando menos lo piensen, ustedes ya van a estar por 40, 50, 60, porque es así, ¿no? Y luego hay que reducir. Es más fácil cortar que le falte a uno. Es más fácil cortar. Y tienen que trabajar mucho con el tema del corrector, ¿no? Muchas veces se nos va una palabra y necesariamente lo peor que puede decir de una persona o de un trabajo de investigación es obviamente la ortografía, la redacción, la sintaxis. Gracias a Dios ahora la tecnología nos posibilita aprender incluso a redactar, nos marca, ¿no es cierto? Entonces, hay que tratar de corregir. Ahora hay que presentar el título, subtítulo, negrita, aunque al principio no enumeren, porque el índice se hace al final, entonces no enumeren, porque después van a tardar en volver a enumerar cuando encuentren otras cosas que quieran incluir. Pero háganlo con el mayor de los cuidados, con el mayor amor, cariño, porque es su trabajo, es como una guagua que ustedes van a tener. ¿Ya? Entonces, vean el tema del párrafo justificado. Es horrible ver un documento con entrantes y salientes.
hay que justificar el párrafo, hay que configurar la página antes, espacio y el interlineado 1,5, la letra que no sé si les exigirán en la San Simón algún tipo de letra, normalmente va Times New Roman o va Century Gothic o va Arial, pero todo eso voy a preguntar respecto al formato, ¿ya? Ya. Ya, Lisa, gracias. El título. El título es la palabra o frase en el cual el autor denomina e identifica un documento. El título es muy importante porque gracias al título necesariamente el lector, el evaluador, va a conocer en primera instancia de qué se trata este trabajo. Entonces el título no puede ser largo, tampoco puede ser corto, tiene que ser muy medido y tiene que ser interesante, tiene que ser motivante el título, y si entran al internet, cómo redactar títulos de trabajos de investigación, ahí les van a dar la pauta también. Todo hay ahora en el internet. La tabla de contenido es el índice general. Estos mexicanos le llaman tabla de contenido, es índice general. ¿Por qué general? Porque toma los puntos generales o la estructura general de su trabajo. Y permite organizar y clasificar un trabajo por temas o secciones. Al lector le facilita la localización de un tema de su interés. Si a mí me interesa ver, por ejemplo, el marco legal de su trabajo, o la historia de la fotografía, o la historia del mural en Bolivia, digamos, entonces yo voy a entrar o qué es la promoción turística, conceptos de promoción turística, me fijo el número de página y directamente voy a ese número. Se supone que ahí tiene que estar, ¿no? No puede ser que me den un número y no esté, y esté más adelante o más atrás. Las generalidades, que es en realidad la introducción, se define como un modelo de un sistema a la estructura cuyo comportamiento es conocido o se puede deducir a partir de bases teóricas, y se asemeja bastante al sistema real en estudio. Y aquí entramos en la introducción, ¿no? Propiamente. En la introducción se plantea el problema. Es decir, se hace una breve referencia a la elección del tema, a los motivos que nos llevaron a dicha elección, y se menciona todo aquello que puede aportar a nuestra investigación. Por otro lado, se delimita el problema. Dentro del tema que seleccionamos vamos a elegir un subtema que será más específico. El mural, por ejemplo, los murales en Bolivia, o los murales en Santa Cruz, o improvisación a la hora de exponer murales, eso ya es más específico, ¿no? Esto supone una opción o preferencia y se especificará desde qué enfoque o ángulo se va a tratar el tema en general. Hay el tema, por ejemplo, comunicacional, el tema social, el tema económico, el tema histórico, el tema artístico, ¿no? Entonces hay varios enfoques o variables que nos permiten enfocar nuestro tema en algo determinado. No se olviden que la monografía es el estudio detallado de un asunto o tema en particular. Si yo defino estudiar la cosecha, las formas de producción de la vid en el año 1950 al 60, solamente puedo hacer en esos años y solamente me puedo dedicar a la producción de la vid. No puedo ir a más antes o más después, o de repente se me ocurre encontrar las naranjas y describo las naranjas. No. ¿Ya? De este planteamiento y delimitación del problema va a surgir el título de la monografía, que va a ser un indicador del contenido real de lo investigado y no algo general. Por eso es que el título en primera instancia es tentativo. Uno que vuelve a escribir, la persona que escribe, que completa su investigación, vuelve al título.
Y muchas veces vuelve a los objetivos y se los vuelve a reformular. Porque como les he dicho, es un círculo. Ya uno vuelve a revisar. En la introducción podemos expresar también, por ejemplo, si hemos tenido problemas con la recopilación de datos, el manejo de la bibliografía, con el desarrollo de los temas, o también manifestar nuestra conformidad con el resultado de la investigación realizada. ¿Ya? En esta parte se obvia el tema del marco legal, el marco teórico, el marco de contexto, la historia, la geografía de lo que ustedes del lugar donde está inserto el objeto de estudio que ustedes van a describir o van a investigar, pero se lo tiene que poner, porque al lector hay que introducirle en el estudio sobre qué están describiendo. El mural no es en Bolivia, el mural en Santa Cruz, o el tema de la deficiente promoción turística ¿cómo se llama? Mucho me olvido. ¿Qué se llama? ¿El lugar? ¿Qué se llama? Postervalle. Postervalle, ¿no es cierto? Que yo, por ejemplo, no sé ni a qué municipio corresponde. Entonces hay que introducir, hay que hacer conocer. El desarrollo temático o el desarrollo es el cuerpo principal del trabajo, donde se refleja la tarea de selección, análisis de material y su elaboración. Es importante seguir pautas generales con respecto a la transcripción de textos, para no plagiar las palabras del autor y que éstas pasen como propias. Este es uno de los problemas más frecuentes con los que recurrimos. Cuando nos falta algunos temas, porque no todos obviamente conocemos en profundidad muchos aspectos, tendemos a copiar, ¿no es cierto? Y nos gusta un párrafo que hemos leído en el internet o en un libro, lo copiamos y listo. No, eso es hacer plagio. Y lamentablemente, bueno, felizmente el plagio está penado por ley. Entonces, ustedes pueden copiar lo que quieran, están autorizados, siempre y cuando citen la fuente. Y eso es parte de la investigación. Si ustedes copian y no ponen la fuente, la persona que ha escrito, del libro que han sacado y el número de página o del link que han sacado, entonces están incurriendo en plagio, ¿no? Que es un tema, es un delito penado por ley, no es cualquier cosa. Entonces, dice, por esta razón se debe citar la fuente de la cual se obtiene dicha información o hacer referencia de ella. Hay muchas formas de citar la bibliografía. Por ejemplo, en Bolivia, la historia, Mesa Gisbert, en Historia de Bolivia, describe a Cochabamba como una ciudad, entre comillas, una ciudad colonial que fue conquistada por los españoles en 1572, cierro comillas. Y ahí digo, hago un aporte mío, y digo, como se puede observar, Mesa Gisbert, que es el autor, describe el periodo o el momento en que se ha fundado la ciudad de Cochabamba. ¿Ya? Ahora hay otra forma también de citar. Copio, entre comillas, lo que quiero copiar, y al final del párrafo, o en el medio, o al principio, tengo que poner la fuente. Mesa Gisbert, Bolivia, ¿cómo es? Monumentos de Bolivia, 1980,17. ¿Qué significa? Que lo que estoy copiando, entre comillas, ha sido sacado de el libro de Historia de Bolivia, el autor Mesa Gisbert, del año 1980, la página 17. ¿Me entienden? ¿Hola? Sí, Sí, hay de perfecto. hecho, Magíster, una tabla en internet, una página, le voy a mandar al chat del curso, donde uno pone libro, cita, todo, y te saca la cita para poner al lado, o sea, te saca eso para poner al lado de tu cita perfectamente armado.
Todo hay, pues, todo hay ahora. Todo Yo- hay, yo sí. les estoy explicando yo muy empíricamente para que me entiendan. Pero si ustedes buscan, van a encontrar. Por ejemplo, en la Universidad Central, en Unicense, se utiliza el sistema APA. Hay personas que, más bien instituciones que no quieren que ponga se ponga más bien la fuente de una determinada manera, solamente el autor y el año. Y ya en la bibliografía va el autor, el libro, el año, todo descrito, ¿no? Inclusive en la computadora, referencias bibliográficas, sistema APA, dice, ¿no? Pero eso también depende de cómo y quién lo escribe, ¿no? Eso ya es un poco, yo digamos, la forma que uno ha adoptado al escribir. A mí me gusta, por ejemplo, citar en el párrafo de la persona que estoy sacando y poner el año. Y en la bibliografía extiendo y trato de hacer un análisis y poner un breve comentario si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o si esa afirmación o lo que ha copiado este autor coincide con otro autor, algo así, ¿ya? Sí, una consulta, por favor. Sí, En la parte de conclusión, ¿puedo dedicar un capítulo específicamente a hablar sobre la situación, por ejemplo, en el caso mío del municipio? ¿Cuál es el contexto que ha no, llevado no, esa parte la llevas a introducción, ya, específicamente? específicamente a introducción. ¿Qué es la Ah, conclusión? Aquí está. En la monografía se incluyen las inferencias que realiza quien investiga. Se sintetizan las conclusiones a las que se arribó después de haber expuesto los distintos aspectos durante el desarrollo temático. Entonces, si por ejemplo, está aquí la persona que ha trabajado murales, Buenas tardes, sí, ya, aquí estoy. ya, se va a cortar, tengo menos de un minuto, vuelven a ingresar el mismo link, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? A ver, hasta que Ya, se corte. Este tema de los murales, ¿cómo lo quieres exponer tú? ya. Bueno, le explico un poco. Lo que pasa es que en el municipio, aquí en Santa Cruz, en el municipio de San Antonio de Lomerío, hay unos murales que se ha realizado más o menos el año 2004, y estos murales se lo ha realizado con pigmentos naturales de la región. Es